A lo largo de 1924, Friedrich Wilhelm Murnau rueda El último, con Emil Jannings de protagonista. Es una producción de la UFA a la que el productor Eric Poma destina un enorme presupuesto. El guión es de Karl Mayer. Inspirada en El abrigo, de Nikolai Gogol, El último es una fábula antimilitarista sobre la desmesurada importancia que se da a los uniformes. Die Uniform ist ja auch übertrieben, nicht? Das sieht man doch, das soll ja so sein, der kleine Mann, der also nun da die Uniform hat und sich als was Tolles fühlt, ja? Das ist schon so gemeint, nicht? Und als er sie dann nicht mehr hat, fühlt er sich erstmal schrecklich, nicht? Und dann kann man eben lernen, dass das nicht so ist, nicht? Narra la historia de un portero de hotel que con su flamante uniforme se siente la persona más importante en el mísero barrio en que vive. Pero al ser demasiado viejo, se le despoja de su uniforme y se le destina a trabajar en los lavabos. Por la noche, el hombre roba el uniforme para poder presentarse con él en la vecindad. Tiene lugar un acontecimiento, la boda de su sobrina. Y de nuevo el portero será el centro de atención con su imponente uniforme. Cada mañana guardará el uniforme en consigna antes de ir al hotel para trabajar en los lavabos. Pero un día se descubrirá el engaño y el hombre se sentirá acabado y perderá el deseo de vivir. El actor Emil Jannings, apoyado por Murnau, hizo añadir un epílogo con final feliz que refuerza el sentido antimilitarista de la historia. El hombre recibe una inesperada herencia y es ahora más respetado que antes, descubriendo que el uniforme no tenía ninguna importancia y que es el dinero el que da el poder. Emil Jannings, con solo 40 años, hacía el papel de anciano portero gracias a un cuidadoso trabajo de maquillaje y peluquería de Valdemar Jabs. Durante 180 jornadas de rodaje, Jabs dedicó más de 2 horas diarias a colocar la peluca y la barba postiza de Jannings. La librea de portero, que burlando a la censura hacía pensar en un uniforme militar con sus brillantes botones y galones dorados, fue encargada a una conocida empresa de Berlín. La actriz Mali Delschaft hacía el papel de la sobrina del portero. E intervenían maravillosos actores secundarios como Emily Kurz o George Young. Pero la película estaba diseñada para el lucimiento de Emil Jannings, el actor más cotizado de la época en Alemania. Sobre un presupuesto total de 1 millón de marcos, el sueldo de Jannings ascendía a 600.000 marcos. Es war ja, ich meine, dieser Film, dieser letzte Mann, da war ja sehr viel Emil Jannings, der auch natürlich bei den Besprechungen dabei war. Und, aber es war nicht so sehr wie in den späteren Filmen die Schauspieler, nur ausschließlich, sondern der Raum spielte eben eine große Rolle, nicht? Der Hintergrund, und ich glaube, dass jemand wie Emil Jannings auch sehr gut wusste, dass das ihn gerade hebt, ja. Los decorados fueron obra de los arquitectos Robert Herth y Walter Rohrig. Hicieron croquis de todos los planos en unas libretas que llevaban al rodaje. Es gab ja diese Bücher, wo die ganze Folge aufgezeichnet war. Alle Kameraeinstellungen, war alles besprochen, nicht? Alles war gezeichnet. Ja? Und mein Vater hatte dass er bei der Besprechung immer saß und zeichnete. Ja? Es gab unendliche Skizzenbücher, die zum großen Teil auch weg sind. Und jede Einstellung wurde gleich gezeichnet. Und das schätzte Murnau auch sehr, das weiß ich, ja? Weil er das gleich optisch sehen konnte. En esos croquis,
Desde luego se mostraban los decorados, pero también la iluminación los encuadres e incluso los movimientos de cámara. Und da stand dann eben unten drunter, Kamera fährt nach rechts. Also die Kameraeinstellungen waren alle drin. Und so nehme ich an, dass Freund da auch beteiligt gewesen ist, denn das hätten sie ja nicht machen können. Cada tarde, al acabar el rodaje, Murnau llevaba a su casa de Douglasstrasse a los decoradores para discutir el rodaje del día siguiente. Später erinnere ich mich, dass mein Vater so mit Schünzel zum Beispiel Ärger hatte. Und obwohl die Arbeit wunderbar war, aber es war Ärger. Das habe ich nie gehört von der Arbeit mit Murnau. Ja? Das war eigentlich so, dass man abends noch zusammensaß. Er kam ja auch nie nach Hause, weil bis in die Nächte gearbeitet wurde. Das weiß ich von meiner Mutter, die das nicht so gut fand. Ja. Los decorados fueron construidos en los terrenos de los estudios Neubabelsberg de Berlín. La prensa internacional se hizo eco de la espectacular construcción de la calle y fachada del hotel y de los métodos de rodaje, con un equipo de bomberos que imitaba la lluvia lanzando a gran altura agua por sus mangueras. Aunque no siempre el resultado era perfecto. Aquí vemos cómo se rueda un plano de un portero llamando a un taxi. Tras él vemos un enorme edificio. En realidad es una construcción en falsa perspectiva de tan solo 8 metros de altura. La ilusión óptica de la perspectiva permitía que un decorado de pequeño tamaño pareciera un enorme rascacielos. Para producir esta ilusión se trucaban todos los elementos visibles. En primer término pasaban grandes coches. Tras ellos otros más reducidos conducidos por niños y en planos posteriores pequeñas maquetas manejadas a distancia. A la izquierda vemos un coche en miniatura. Delante pasan otros algo más grandes. Y al fondo pasan pequeñas siluetas de coches recortadas subiendo por unos raíles. El efecto del conjunto es soberbio. También se trucaba la figuración. Aquí vemos coches de apenas 30 centímetros y siluetas de gente que eran pequeñas figuras que avanzaban por raíles. Un operario las manejaba moviendo los cables en los que estaban sujetas. Las figuras y los coches en miniatura producen una ilusión de profundidad extraordinaria que es reforzada por la luz y los reflejos en el agua. Volvemos a encontrar figuras recortadas en el interior del hotel, incluso con un sillón en miniatura situado en un suelo inclinado. Aquí dan profundidad al hall. La estación de ferrocarril era una maqueta en falsa perspectiva con figuras recortadas.
Podemos ver cómo también aquí se mueven las figuras. Y se sustituyen por otras para otra escena. El tren que cruza el decorado es también una miniatura. Era un auténtico tren a vapor, aunque, como vemos abajo, el vapor no era siempre visible. La combinación de todos estos decorados y efectos con un gran número de coches y figurantes lograba una sensación de realismo en los decorados. Realismo reforzado por los numerosos rodajes nocturnos. El operador Karl Freund fue otra figura clave en esta película. En esta foto podemos ver que se está rodando con dos cámaras. La silueta negra rectangular que aparece semioculta tras la cámara es la bolsa característica del magazín de una cámara Pathé industrial. La otra cámara era propiedad de Karl Freund, una Stachhoff construida en Berlín. Con estas dos cámaras se rodaron numerosas tomas destinadas a montar al menos 3 negativos distintos. Uno de estos negativos estaba destinado a la exportación para la distribución de la película en el extranjero, y en general sus tomas eran de peor calidad, más lentas y más largas. Esta versión pudo verse en países como Inglaterra, España, Italia y Francia, donde el distribuidor Louis Aubert hizo preparar un acompañamiento musical. Se montó otro negativo para Estados Unidos y desde luego otro para Alemania. La calidad de las tomas era muy distinta en cada negativo. En el negativo de exportación vemos que cuando la mujer va a apagar el farol, un eléctrico se adelanta y apaga la luz sobre la mujer antes de tiempo. En el negativo americano, una luz arriba se apaga. Y esta vez el apagado de la luz sobre la mujer se retrasa un poco. Y en el negativo alemán, podemos ver el efecto bastante conseguido. El negativo de exportación está lleno de defectos. Aquí el plano es demasiado general para un momento dramático esencial, en el que se sugiere la degradación militar del portero. La caída del botón parece idéntica en las 3 versiones, pero vemos que cae de arriba en la versión americana y en la alemana, y entra por un lado en la de exportación. En el negativo de exportación resultan exageradas las fluctuaciones del foco que simula la luz del fuego de la chimenea. En el negativo alemán, el efecto es mucho más realista. Podemos ver que en el negativo de exportación, situado abajo, los planos suelen ser demasiado lejanos. Aquí de nuevo el plano es demasiado general, perdiéndose los detalles de la interpretación. Y en este plano el actor está de espaldas. A veces es la luz la que cambia. O la sombra, que falta en el negativo de exportación.
En este trucaje es el negativo americano el que es diferente. Se repetían muchos rodajes para mejorarlos. Wenn ich mich an das erinnere, was über diese Arbeit mit Murnau erzählt wurde und mit dem ganzen Team, das waren eigentlich weniger Reibereien. Und wenn, dann wurden sie eben so mehr auf humorvolle Art und Weise erledigt. Ja? Es war mehr, dass man das zusammen entwickelt hat. Freund utilizó vidrios untados con vaselina para producir imágenes turbias. Dejando una parte del vidrio limpio y moviéndolo, lograba que la imagen se volviera nítida. Aquí vemos el resultado. Karl Freund hizo muchos experimentos visuales, moviendo lentes ante el objetivo. A veces los bordes de esas lentes son muy visibles. Para el plano del sueño, se manipulaba una lente colocada delante del objetivo, moviéndola al ritmo de los pasos de Freund, que llevaba la cámara en mano. Para el negativo alemán, a la derecha, se utilizó la versión con el efecto más marcado, y para el americano, abajo, el más tenue. Pero la gran novedad revolucionaria de esta película fueron precisamente sus movimientos de cámara. Para ellos, Freund utilizó su cámara Stahov de tan solo 8 kilos de peso. Le puso un visor deportivo y un motor. Y se la ataba al cuerpo con correas, avanzando con ella tras el actor. Lógicamente, no podía ver con detalle los encuadres, que variaban mucho de toma a toma. Aquí, en el negativo de exportación a la izquierda, vemos cómo se pierde al portero, que tarda demasiado en reaparecer. Pero el resultado era magnífico. Por primera vez, el espectador tenía la sensación de seguir al actor, adentrándose con él en el decorado. La publicidad explicaba que la gran novedad de esta película era que el espectador sentía que acompañaba al actor cuando andaba o atravesaba una calle, y que el modo con el que lo habían logrado los técnicos de la UFA se guardaba en secreto. Aquí, la cámara adelantaba a Jannings y el plano se convertía en subjetivo, para más tarde recuperar al actor. Pero en la versión de exportación, el portero tardaba mucho en pasar. Freund seguía con su cámara a Jannings, caminando incluso de espaldas, como en este complicado plano en el que los figurantes tenían que sincronizar sus movimientos con su entrada en cuadro. Al nuevo sistema de rodaje se le puso por nombre la cámara desencadenada. Para lograr algunos movimientos, se diseñaron complejos sistemas, como este puente montado sobre el decorado del patio de la vecindad. De él colgaba un soporte para la cámara, manejada por el ayudante de cámara Robert Baberske, de poco peso y pequeño tamaño. Con este sistema se fotografió lo que llamaron el sonido volador. La cámara parecía seguir el sonido de una trompeta. El efecto de sonido volador era extraordinario.
En esta otra escena, la cámara parecía seguir las voces de las viejas del vecindario. Se construyó esta plataforma móvil para la borrachera del portero. Y esta toma subjetiva la rodó Freund con la cámara atada al pecho. Para rodar este plano se utilizó una plataforma con ruedas de caucho. Pueden verse las huellas de los neumáticos en el suelo. Y aún hay más huellas en esta toma, rodada más tarde. Pero para la época el efecto era sorprendente. Y años después todos se atribuyeron estos hallazgos. Karl Mayer, Robert Hertz y hasta Ulmer, que era un simple ayudante de 24 años. Freund nos ha dejado algunas explicaciones no muy fiables. Según él, todo empezó con este plano. Se puso la cámara en una escalera de incendios para poder aproximarse a la mujer. Para la escena de inicio, Freund cuenta que montó la cámara en una bicicleta, con la que descendió en el ascensor y atravesó el hall hasta la puerta. Pero esa acción se mostraba dividida en dos planos. Y viendo en otras escenas el pequeño ascensor, no parece claro que en él pudiera ir Freund en una bicicleta. El plano de acercamiento a la puerta nos reserva una sorpresa. Si nos fijamos en la puerta de la derecha, vemos el reflejo del equipo de rodaje. Si lo pasamos más despacio, podremos verlo mejor. Y en esta otra toma lo vemos con más detalle. Y también hay reflejos frontales. Estamos viendo a Karl Freund sentado con su bata blanca. En esta toma, la puerta estaba abierta, pero podemos ver los reflejos frontales. De nuevo es Freund sentado, rodando con la cabeza cubierta por un paño negro. El mismo paño negro que utilizaba habitualmente para poder ver por el poco luminoso visor de su cámara. En lugar de una bicicleta, hemos visto a Freund sentado en una silla, rodando a manivela sobre una plataforma móvil. Como esta, utilizada en la UFA un año más tarde. Con esa plataforma se rodaron complejos movimientos con los que Pomer y los directivos de la UFA, que pretendían utilizar esta película para penetrar en el difícil mercado americano, consiguieron sorprender y deslumbrar a los grandes productores y técnicos de Hollywood, que no entendían cómo habían sido rodados esos planos. Ich kann mich also erinnern, diese Geschichte
mit dieser beweglichen Kamera im letzten Mann, wo er dann aus Amerika angefragt wurde, wie das denn eigentlich funktionierte. Das ist direkt an Ort und Stelle entwickelt worden. Das war nicht in dem Sinne geplant. Plötzlich kam man auf die Idee, das zu machen und das funktionierte und so war ja vieles. Pero curiosamente, la versión americana tenía menos movimientos de cámara que las otras. En esta escena la acción es demasiado lenta. El gerente entrega la carta de despido. El portero no sabe qué hacer con su gorra. La deja. Busca sus gafas. Se las pone. Y comienza a leer. Y en ese momento la cámara avanza y parece atravesar los cristales, mediante una sobreimpresión que se nota demasiado. Los alemanes solo querían mostrar movimientos perfectos a sus competidores de Hollywood. Y para la versión americana, se rodó una versión más ágil. Pasamos directamente al interior para ver al portero que deja su gorra. Y mediante un plano del gerente, se suprime la búsqueda de las gafas. Y se pasa directamente a la lectura. Murnau viajó a Nueva York y presentó allí personalmente el 5 de diciembre de 1924 la película, en el cine Criterion, con el título The Last Man, ante un público selecto de ejecutivos de grandes estudios de Hollywood. Murnau recibió una oferta de William Fox para rodar una película en Estados Unidos, pero la UFA solo logró distribuir allí 2 películas ese año. Carl Laemmle, de Universal, estrenó la película en enero de 1925 con el título The Last Log, por ya existir otra película americana con el título The Last Man, dirigida por Frederick Reil Jr. Hugo Riesenfeld preparó una cuidada música de acompañamiento con temas de repertorio. En Berlín, la película se estrenó el 23 de diciembre de 1924 con música de Giuseppe Becce, siguiendo indicaciones de Murnau. Murnau, das war der vielseitig begabte Regisseur, der visuell aber auch hören konnte und Musik war ihm unheimlich viel. Se incluyó un tema de la ópera Andrea Chenier por tratar un tema similar. Un mayordomo es despedido por ser muy viejo. Era una referencia para espectadores cultos. Es lief sehr viel mit Anspielungen, glaube ich. Ja. Und so natürlich mit Anspielungen, die damals war ja doch sehr vieles noch literarisch. Und alle kamen sie aus dem Milieu des Bildungsbürgertums eigentlich, bis auf Röhrig. Und da war das hatte man, das wusste man, das hatte auch jeder zu verstehen. Da brauchte man das gar nicht so deutlich zu sagen. Nicht? La película se mantuvo mucho tiempo en los cines. La UFA preparó una cuidada publicidad. Theo Matejko diseñó el cartel
y una carpeta de litografías en una serie limitada y numerada que la UFA utilizó como regalo de lujo. Matejko se basó en las fotografías realizadas durante el rodaje por el fotógrafo Hans Natschke. Hans Natschke también realizó durante el rodaje varias fotos oficiales de Murnau para la UFA. De el último existen diversos materiales. Una copia procedente de Australia contiene muchos rótulos en inglés añadidos en 1925 por la distribuidora Australasian Film Limited afincada en Nueva York. Esta copia fue tirada en 1925 en Estados Unidos a partir del negativo enviado a la Universal por la UFA y contiene también los rótulos americanos. En el MoMA de Nueva York se conserva una copia que fue ampliamente distribuida a partir de los años 40 por Estados Unidos y de la que se tiraron duplicados para las filmotecas de Londres, París y Wiesbaden. La copia no procede de la distribución en Estados Unidos. Fue adquirida directamente a la UFA en 1936 para formar parte de una colección de clásicos del cine mudo. Podemos ver que la copia está tirada directamente por la UFA en Alemania sobre material AGFA. Los rótulos flash alemanes fueron eliminados y se sustituyeron por otros en inglés encargados en 1936 por el MoMA a un estudio fotográfico. Se realizaron con ventanilla sonora y en material diacetato, considerado en la época de seguridad, pero que se ha descompuesto con el paso del tiempo. En Wiesbaden se han conservado unos rótulos encargados por los directivos de la UFA que no consideraban comercial una película sin rótulos. Se incluyeron en una versión que pasó censura apenas un mes después del estreno en Berlín. Se ha conservado también un negativo original completo en el Bundesarchiv de Berlín. Es el original negativo 704, procedente de los archivos de Berlín Este. Podemos encontrarlo en las antiguas fichas de esos archivos. Es por lo tanto uno de los materiales que los rusos encontraron en los almacenes de la UFA al entrar en Berlín en 1945. Había que saber si este negativo correspondía a la versión alemana. Para ello lo examinamos cuidadosamente junto a una copia positiva tirada del mismo negativo. Lo primero que observamos fue la existencia de rótulos flash ingleses junto a americanos e incluso alemanes, todos ellos de los años 20. Esta mezcla de rótulos parecía indicar que se trataba de un negativo destinado a la exportación. En este plano podemos ver una mancha blanca. Si lo pasamos despacio y detenemos la imagen, vemos que hay algo escrito. En el negativo vemos que han escrito con tinta Titolo en italiano. Es una prueba de que es el negativo de exportación que fue enviado a Italia. También estuvo en Inglaterra. Este es un fotograma de un rótulo realizado en Inglaterra en 1925, cuyo texto no corresponde ni al rótulo de los años 30 realizados por el MoMA, ni al rótulo original americano, que encontramos en la copia australiana y que es similar al original alemán.
La tipografía de los rótulos de arranque de los epílogos americano y alemán es idéntica, lo que prueba que ambos fueron realizados en Berlín en 1924. Durante el rodaje en Neubabelsberg se prepararon los planos con texto para la versión americana. Pero en 1936 el MoMA se vio obligado a hacer otros rótulos, porque los que llegaron en la copia comprada a la UFA eran alemanes. ¿Quiere decir eso que la versión del MoMA es la alemana y que el original negativo 704 es el de exportación? No exactamente. En Lausanne se conserva una copia procedente de la distribución en Suiza en los años 20, que fue tirada del negativo alemán. Es la única que contiene los rótulos primitivos alemanes, que son similares a los americanos de la copia australiana. Si comparamos sus imágenes con las de los otros materiales conservados, descubrimos que la mitad de los planos de la copia suiza son idénticos a los de la copia del MoMA, mientras que el resto proceden del original negativo 704. La explicación es que en los años 30, antes del tiraje de la copia del MoMA, la UFA había remontado, entremezclándolos, el negativo alemán y el de exportación. La copia del MoMA y el original negativo 704 son el resultado de ese remontaje y contienen, repartidos entre ambos, todos los planos de los dos negativos primitivos. El trabajo de restauración consistía en separar los planos correspondientes a cada negativo para volver a montarlos tal y como estaban en 1924. Para ello han sido de gran ayuda las anotaciones escritas en el negativo por las montadoras de la UFA y algunos de sus descuidos. Los planos se rodaban con una claqueta en la que figuraba el número con el que la escena estaba identificada en el guión. Al iniciarse el montaje, se quitaban los fotogramas que mostraban la claqueta y el número se copiaba con tinta en los primeros fotogramas de cada plano. Una vez montada una copia por el director, se montaba el negativo. Se retiraban los fotogramas con los números de claqueta y se escribía con tinta en el borde del negativo el número definitivo del plano. En cada negativo se aplicaba un sistema distinto de numeración. Unos se numeraban desde el inicio hasta el final de la película con un número seguido por un punto. Y en otros la numeración recomenzaba en cada acto anotándose el número de acto tras el número de orden. En el original negativo 704 encontramos los dos sistemas de numeración alternándose. Y todos los planos presentes en la copia suiza siguen el sistema de números seguidos por un punto. En la copia del MoMA pueden verse restos de esa misma numeración. Y los planos con el número seguido por un punto corresponden también a los de la copia suiza. Todos los planos numerados así pertenecían al negativo alemán, y todos los planos con número de acto al negativo de exportación. Una vez reconstruidas las tres versiones, podía verse que en el negativo de exportación, aquí a la derecha, estaban siempre los planos de peor calidad. Pero también en el negativo alemán hay errores. Aquí el monóculo cae. Y aquí la acción se repite. Pero este plano no es el original. Es un duplicado realizado por la UFA a partir del negativo americano para reemplazar el plano original deteriorado. Aunque cometieron un error al copiar este plano. ¿Cuándo deberían haber copiado este? Existen otros duplicados de la época que hay que mantener en la película al haberse perdido los originales. Pero ahora la versión alemana de El Último está razonablemente completa.